Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la inteligencia artificial, pero vamos a olvidarnos por un momento de la ciencia ficción, de los robots que se rebelan y de todas esas ideas complejas. La idea aquí es descubrirla como lo que es, una aliada, una herramienta superpotente y sobre todo comprensible, que ya está dando forma a nuestro mundo. Así que empezamos. Y es que todo, absolutamente todo, arranca con esta pregunta. La formuló el gran Alan Turing allá por 1950. Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pues bien, no solo fue la que dio el pistoletazo de salida a la era moderna de la inteligencia artificial, sino que, fíjate, más de 70 años después sigue estando justo en el centro de todo el debate. Claro, para poder siquiera empezar a responder esa pregunta, lo primero es lo primero. ¿Qué es exactamente la IA? Vamos a quitarle toda la jerga técnica, todo lo complicado, para llegar a su esencia, a lo que de verdad significa. A ver, si lo simplificamos mucho, la inteligencia artificial es, en el fondo, el arte de enseñarles a los ordenadores a hacer cosas que antes solo podíamos hacer los humanos. Aprender, razonar, incluso crear. La diferencia es que lo hacen a una escala y a una velocidad que nos cuesta hasta imaginar, analizando montañas de datos para encontrar patrones y a partir de ahí predecir qué es lo siguiente que va a pasar. Y mirad, esta analogía me parece perfecta para entenderlo. Pensemos en la IA como un pintor digital. No es que cree de la nada, ¿no? Lo que hace es coger los pigmentos, que en este caso son los datos, y con ellos pinta un lienzo lleno de ideas, de textos, de imágenes o de soluciones a problemas. Ojo, y aquí hay que hacer una distinción que es súper importante. Toda IA es tecnología, pero desde luego no toda la tecnología es IA. Una rueda, por ejemplo, es tecnología. Un smartphone también lo es. Pero la IA es esa parte específica de la tecnología que crea sistemas capaces de aprender y, sobre todo, de decidir por sí mismos. Pero ¿sabéis qué? Este sueño de crear inteligencia no es para nada algo nuevo. Es una ambición que nos ha acompañado desde la antigüedad. Es como un eco que resuena a lo largo de toda la historia. Es que el viaje es fascinante si lo pensamos. Empezó como un mito, ¿no? Con los autómatas de oro en la antigua Grecia o el golem de las leyendas medievales. Luego, poco a poco, se convirtió en ciencia con el test de Turing, demostró su increíble poder cuando Deep Blue de IBM venció a Kasparov al ajedrez, y finalmente se coló en nuestros bolsillos con Siri. Ese sueño, casi sin darnos cuenta, se hizo realidad. Y así fue durante la mayor parte de la historia, ¿eh? Esta idea estaba como encerrada. Era un concepto para filósofos, para escritores de ciencia ficción y para un puñado de científicos en sus laboratorios. Estaba muy, muy lejos de nuestro día a día. Y entonces, ¡boom!, de repente todo cambió. Llegamos a ese momento clave, a ese punto de inflexión que sacó a la IA del laboratorio y la puso, literalmente, en manos de todo el mundo. En noviembre de 2022, de repente, ese muro que separaba los laboratorios del público en general se vino abajo. Apareció un puente que, de la noche a la mañana, cualquiera podía cruzar. ¿Y cómo se anunció esta revolución? ¿Con una campaña de marketing brutal? ¿Anuncios carísimos? Pues no. Se anunció con un simple tuit, un enlace en una red social. Así de explosivo y de orgánico fue todo. Increíble. Y esta frase lo resume todo de una forma brillante. Es que, pensadlo un segundo. Por primera vez en la historia, no hacía falta aprender a programar para comunicarse con una máquina súper avanzada. Fue al revés. La máquina había aprendido a entendernos, a hablar nuestro idioma. La barrera de entrada simplemente desapareció. El impacto fue inmediato y masivo. La IA se democratizó de verdad, convirtiéndose en un asistente personal que millones de personas llevaban en el bolsillo. Y claro, esto desató una carrera frenética entre los gigantes tecnológicos. De repente, nadie quería quedarse atrás. Vale, pero ¿cómo funciona esto por dentro? ¿Cómo piensa realmente? Pues imaginemos que es como un aprendiz que está encerrado en la biblioteca más grande del mundo. No entiende lo que lee, de verdad que no, pero después de ver miles y miles de millones de textos, aprende a reconocer patrones. Así que cuando le hacemos una pregunta, no piensa una respuesta, sino que simplemente predice, palabra por palabra, cuál es la secuencia más probable basándose en todo lo que ha leído. Muy bien, ya entendemos un poco el qué y el por qué. Así que ahora vamos a lo que de verdad nos interesa a todos. ¿Cómo podemos usar esta herramienta en nuestro día a día? Vamos a lo práctico. Pues mirad, la habilidad clave para dominar la IA se llama prompt. Y un prompt no es solo dar una orden o hacer una pregunta, es más bien iniciar un diálogo, una colaboración. La calidad de lo que recibimos depende directamente de la calidad de lo que pedimos. Entonces, ¿cómo se crea un prompt perfecto? En realidad se puede resumir en 4 pasos clave, muy sencillos. Primero, el rol. Hay que decirle qué papel debe adoptar. Por ejemplo, actúa como un guionista de cine. Segundo, el objetivo. ¿Qué queremos que haga? Escribe un diálogo corto. Tercero,
El contexto. Darle todos los detalles importantes. Los personajes están atrapados en una estación espacial. Y cuarto, el tono. Cómo queremos que suene. Que sea tenso y misterioso. Y lo bueno es que esta habilidad se puede aplicar a un ecosistema de herramientas que no para de crecer. Ya no hablamos solo de chatbots. Hay IAs que generan imágenes espectaculares, otras que crean vídeo y música, o que nos ayudan a investigar y a organizar nuestro trabajo de formas que hasta hace nada eran impensables. Claro, todo esto nos lleva inevitablemente a la gran pregunta, a esa inquietud, a esa ansiedad que rodea a toda esta tecnología. Hablemos de cuál es su verdadero papel en nuestro futuro. La pregunta del millón, ¿nos va a quitar el trabajo? ¿Nos va a dejar obsoletos? Es la duda que está en la mente de muchísima gente y es súper importante que la abordemos sin miedo y con un poco de perspectiva. A ver, los riesgos existen, por supuesto, pero no son los de la ciencia ficción. Los riesgos de hoy son mucho más prácticos, más del día a día. Hablamos de la capacidad de generar desinformación a gran escala, de que se automaticen muchas tareas repetitivas o de que acabemos teniendo una dependencia excesiva que afecte a nuestro pensamiento crítico. Pero aquí la historia nos da una lección muy valiosa. Pensemos en la revolución industrial. No eliminó el trabajo, lo que hizo fue transformarlo. Desaparecieron oficios, sí es verdad, pero surgieron profesiones nuevas que nadie había podido ni imaginar. La clave, tanto entonces como ahora, no es la resistencia, es la adaptación. Y es que en esta nueva era las habilidades que son puramente humanas se vuelven más valiosas que nunca. La IA puede procesar datos a una velocidad de vértigo, pero somos nosotros quienes aportamos el juicio ético, la creatividad original, la empatía, la decisión final. La IA es una herramienta increíblemente potente, pero no deja de ser eso, una herramienta en manos humanas. Así que, al final, no terminamos con una respuesta cerrada, sino con una pregunta abierta para todos. Tenemos en nuestras manos un superpoder digital, con el potencial de acelerar el progreso humano como nunca antes. La verdadera incógnita no es qué puede hacer la IA, sino qué decidiremos nosotros hacer con ella. La responsabilidad al final es nuestra.